tenemos en línea a Leonardo Grosso, que es diputado nacional, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias por atendernos. Muy buen sábado para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen sábado para ustedes también. ¿Cómo andan? Todo bien, Carito Murici te habla desde aquí de la ciudad de Rosario. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, como recién te decíamos, mucho para charlar, hablar de esta situación que nos tiene preocupados a todos, bueno, muy resumidamente, ¿no? Los incendios que no paran en grandes zonas de nuestro país en general. Acá, por ejemplo, particularmente tenemos, bueno, hace ya varios años la problemática de las quemas en el Delta del Paraná. Preguntarle, diputado, cómo hacer, ¿no? Para que el fuego deje de ser un negocio, para que pare esto. Sí, bueno, hay varias cosas ahí por hacer. Sí. Primero poner en contexto, digamos, Sí. todas hay focos, los focos de incendio que se están dando y de los que venimos hablando por las quemas de humedales en el Delta del Paraná y ahora por las quemas de bosques o montes nativos en Córdoba. Los focos de incendio son intencionales y están arraigados muchas veces en negocios distintos. Puede ser el agronegocio y las prácticas agrícola-ganaderas de muchísimos años atrás, que en un contexto de sequía como el que estamos viviendo en el Delta del Paraná, bajante del río Paraná, o de sequía en Córdoba desde el 63, que no había una sequía tan grande en Córdoba, se extienden masivamente, y que está vinculado esto a su vez con un problema global que es el calentamiento climático, ¿no? Digamos, me parece que un poco ese es el contexto en el que se da esto, y por eso vemos extenderse los fuegos y que nadie los puede parar, digamos, ¿no? El Delta del Paraná, la bajante del río, más la sequía histórica, ha hecho que se extiendan y que terminemos quemando más de 90.000 hectáreas de humedal. Y en Córdoba ha pasado lo mismo, incendios quizás vinculados algunos a otro tipo de negocios, a los inmobiliarios, creemos nosotros, y bueno, los informes que el sistema de monitoreo del fuego dan cuenta de que el 95% de los incendios en Córdoba son intencionales, son generados por la actividad humana. Esto es terrible, y por eso hemos presentado, nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, ha encabezado la presentación de un proyecto con el apoyo de todos los bloques, menos Juntos por el Cambio, de hacer una modificación a la ley del manejo del fuego, que implica la prohibición por 60 años del cambio del tipo de uso del suelo en los lugares a donde se incendió, para decirlo así en criollo. Claro. En criollo, ¿no? Entonces, el humedal que se incendió o el bosque nativo que se incendió durante 60 años va a seguir haciendo la misma actividad que se hacía antes. Si no se hacía nada, no se hacía nada. Si se criaba ganado, se cría ganado y nada más, para evitar esas especulaciones que muchas veces vemos y que están vinculadas a negocios que terminan prendiendo fuego nuestra tierra, ¿no? ¿Cómo se controlaría, no? Esto que vos recién nos contabas, Leonardo. ¿Cómo más o menos se piensa controlar la situación? Hay un sistema de monitoreo del fuego en la Argentina, donde están las provincias, el Ministerio de Ambiente de la Nación. Antes estaba en el Ministerio de Seguridad, acaba de pasar al Ministerio de Ambiente en el medio de este debate por los humedales y las quemas de pastizales, y lo que se establece es que cada provincia y el gobierno nacional van a controlar de que esos incendios, una vez terminados, en esas tierras no se pueda modificar el cambio de uso del suelo. Pasaba mucho en Córdoba, por ejemplo, o pasa mucho quizás en los conurbanos de las grandes ciudades, que se queman pastizales o se queman zonas protegidas, y después al año, a los 2 años o a los 3 años aparecen loteos, subdivisiones, ¿no? Proyectos inmobiliarios vinculados a barrios cerrados, por ejemplo. Entonces, bueno, eso va a estar prohibido por ley, no se va a poder hacer más. Claro. Es una manera de quitar del medio uno de los principales impulsos, creemos nosotros, a prender fuego nuestras tierras. Claro, no preguntaba esto porque, bueno, justo comentábamos al comienzo del programa cuando repasábamos los datos del tiempo y demás, si iba a llover o no, decíamos que no iba a llover, bueno, y decíamos qué lástima, porque últimamente vemos que la única forma, digamos, de poder parar todo, estoy hablando de la zona en donde estamos nosotros, ¿verdad?, es con la lluvia, ¿no?, más allá de todos los intentos para poder frenarlo. ¿Cómo se va a controlar el fuego? Me preguntabas vos.
Claro, sí, ¿cómo se va a controlar? Sí, claro. Claro, no, y bueno, y se está trabajando como intensamente, digamos, hoy, cómo se va a controlar el fuego. Hay un sistema de manejo del fuego, hay un sistema de monitoreo temprano, algunas provincias lo tienen más desarrollados que otras, y el gobierno nacional viene invirtiendo sostenidamente en los últimos años en equipamiento. Hay aviones hidrantes, hay cisternas, hay equipos de bomberos, hay socorristas, bueno, hay un montón de recursos que va a haber que hacer crecer, porque este es un problema creciente en el marco del calentamiento global. Y esto también hay que decirlo, los incendios de Córdoba se producen hace muchísimos años, como las quemas de pastizales en humedales, pero este año se han extendido más que en otros años por la sequía. Estamos en un periodo de sequía global, digamos, pero además en nuestros territorios, entonces las tierras pierden humedad. En el delta del Paraná, por ejemplo, con la bajante del Paraná, que también es histórica, los arroyos pierden caudal, entonces deja de haber barreras para que ese fuego se expanda, y por eso se expande tan rápido, además del viento y demás, ¿no? Entonces se conjugan un montón de cuestiones que lamentablemente, y por el avance de la destrucción del medio ambiente que generamos los humanos, cada vez van a ser más frecuentes si realmente no cambiamos nuestro chip y empezamos a pensar de otra manera, digamos, ¿no? Los recursos naturales, los servicios ecosistémicos, como se llaman, no son bienes privados de quienes tengan las tierras que están encima de ellos. Digamos, los recursos naturales, el aire, el agua, la capacidad de absorción de un bosque, la capacidad de absorción de un humedal, son bienes comunes de toda la vida en el planeta, digamos, y de la humanidad, por lo tanto, también. Entonces es momento de que reflexionemos y que podamos, yo insisto con esto, cambiar el chip para establecer una lógica de funcionamiento y de organización de nuestra sociedad mucho más respetuosa del medio ambiente. Vivimos al borde de un punto de inflexión en la humanidad, lo dice la comunidad científica, lo advierten los ambientalistas, es parte de la discusión de los grandes países del mundo, digamos, ¿no? Las convenciones por el cambio climático, el Acuerdo de París y demás, no es el Papa Francisco lo plantea, digamos, hay que cuidar la casa común, planteando esta idea de que son bienes comunes los bienes naturales. Estamos al borde de una extinción masiva de especies de plantas y de animales. Estamos muy mal como humanidad o como planeta, y tenemos que empezar a entender que todas estas cosas tienen que ser parte de la agenda política, de la agenda pública y de la agenda social también. Diputado, a ver, más allá de que primero lo saludo, Víctor Timoneda lo saluda, y consultarle, está claro que el tema central es la pandemia, pero también estamos viviendo una crisis ambiental muy grande. Le consulto específicamente por la ley de humedales, que está claro que es prioritaria y que las leyes muchas veces quizás no resuelven el problema 100%. Se necesitan, digo, de todos también para poder cambiar. Sí, totalmente. Mira, primero, el problema es la pandemia, y estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el origen de la pandemia? El origen de la pandemia, el coronavirus, es un virus de origen zoonótico. Es un virus que estaba con los murciélagos en la selva tropical del sudeste asiático, y cuando los humanos destruimos la selva tropical del sudeste asiático para plantar palma, para hacer aceite de palma, que es como la soja del sudeste asiático, el monocultivo del sudeste asiático, ese murciélago se trasladó a zonas donde o se crían chanchos o viven los pangolines, y de ahí nosotros nos comimos un chancho, un pangolín, y llegó el coronavirus a los humanos, digamos, ¿no? Es un virus de origen zoonótico, es el resultado mismo de la depredación del medio ambiente. Lo que plantean es que la pandemia, el COVID-19 y la pandemia que generó, es una de las catástrofes ambientales más grandes de la humanidad. Claro. De hecho, la única compartida por el conjunto de los países del mundo. Es decir, si nosotros no entendemos que este colapso ecológico del que vos hablás, o la crisis ambiental de que venimos charlando, es ahora, digamos, si en este contexto no lo entendemos, no lo entendemos más. Por eso nosotros estamos profundizando, si se quiere, la necesidad de debatir estas normas, y la ley de humedales es una, pero como vos decías, las leyes no alcanzan. Si nosotros no tenemos en nuestras consideraciones, o no incorporamos a nuestra forma de pensar la vida la perspectiva ecológica, la perspectiva sustentable en términos ambientales, seguramente en poco tiempo vamos a volver a tener estos problemas que estamos teniendo, o muchos peores. Y
y el límite es que no hay otro planeta, no tenemos planeta B, hay uno solo y hay que cuidarlo. Leo, la última por lo menos de mi parte. Hace unos días en Diputados ratificaron el acuerdo de Escazú. Contame un poquito de qué se trata este acuerdo que en definitiva terminó siendo altamente positivo en cuanto a esto que estamos hablando. Sí, sí, totalmente. El acuerdo de Escazú es una iniciativa latinoamericana en materia de derechos humanos y medio ambiente. Es un acuerdo, falta un país para que entre en vigencia, son 11 los países que tienen que ratificarlo. Argentina fue el país 10, Argentina ponete la 10, era la consigna en ratificarlo, y es un acuerdo que trata de acceso a la información pública por parte de la sociedad civil en materia de desarrollos privados o públicos que puedan afectar el medio ambiente, acceso a la justicia para los ambientalistas y las ambientalistas, y garantías de derechos a los defensores del medio ambiente. ¿Por qué este acuerdo dice estas tres cosas centralmente? Porque América Latina es el territorio del mundo donde más ambientalistas o defensores de la tierra han sido asesinados en los últimos años. De hecho, el año pasado, 213 personas en todo el mundo fueron asesinadas en el marco de conflictos por defensa de la tierra y el medio ambiente, y 2/3 de esas 213 personas fueron asesinadas en América Latina. Argentina no es la excepción, con campesinos muertos por defensa de las tierras, y entonces es muy importante que nuestro país, que es un país ejemplo en el mundo por la política de derechos humanos, ratifique este acuerdo que mezcla los derechos humanos con el derecho a los sectores ambientalistas a defender la tierra. Diputado, Fabio Montero lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo acá estaba tomando nota de algunas cosas, ¿no? Y aparece esto de la toma de conciencia ambiental. Usted lo dijo en varias oportunidades, incluso hasta con una cuestión etaria, ¿no? Que hay sectores, los sectores más jóvenes que de repente tienen un poco más de conciencia sobre el ambiente. Pero acá me parece que el tema, y teniendo en cuenta ya el derrotero que viene llevando la ley de humedales desde el año 2013, más que de toma de conciencia, que creo que la comunidad ha tomado conciencia de este problema, me parece que la toma de conciencia es de lo que tienen que legislar en este caso, ¿no? De los que tienen que aprobar o no la posibilidad de que salga una ley tan esperada como la ley de humedales. Sí, yo no tengo duda, digamos. De hecho, estamos trabajando intensamente para lograr imponer la política, digo yo, es decir, la capacidad del Estado de regular la protección de los humedales a los intereses económicos que pugnan porque esto no salga. Como vos decías, en el 2013, en el 2016, en el 2018 se intentó tratar la ley de humedales con distintos desarrollos, digamos. En el 2018 se logró hasta media sanción del Senado, vino a diputados y durmió el sueño de los justos. Estamos tratando de que esta no sea la cuarta vez que se intente, que logremos la sanción definitiva de una ley de humedales. Esos intereses que hay detrás de la no sanción de la ley de humedales son los intereses inmobiliarios, los intereses del agronegocio y los intereses de la megaminería, que presionan fuerte sobre la política, no solo sobre los diputados y senadores o diputadas y senadoras, sino también sobre los gobiernos provinciales, sobre los formadores de opinión. Se quemaban ya, creo que 50.000 hectáreas de humedales, y en diarios muy importantes de circulación a nivel nacional no decían una palabra. Y eso es porque esos mismos diarios tienen dueños que son dueños de las tierras donde se prenden fuego los humedales, ¿no? Tenemos un complejo de intereses por enfrentar. Esperemos que la toma de conciencia de nuestra comunidad empuje a la dirigencia política a que hagamos lo que tenemos que hacer, que es proteger nuestros humedales, regular la actividad sobre los humedales, porque, como decíamos antes, planeta hay uno solo, y los bienes comunes que esos humedales generan no son propiedad de los dueños de las tierras que están sobre ellos. Sí, pero me da la impresión que en tanto y en cuanto no se conozcan algunos nombres de esa presión política, porque este también fue un reclamo que hizo Cabandier aquí hace muy poquito, cuando dijo que había pedido nombres de los propietarios de las tierras aquí del Delta frente a Rosario y no se le habían otorgado. Digo, me parece que también hay una cuestión de que mientras no aparezcan los nombres, difícilmente también la comunidad puede hacer algo, ¿no? Porque muchos de esos nombres están directamente vinculados con la política, es decir, la presión no es solamente sobre los políticos, sino que hay políticos directamente vinculados con esta situación. Sí, yo creo que ahí el problema más grande que tenemos es la justicia también, ¿no?
porque forma de poner blanco sobre negro en los nombres y los responsables directos de estas actividades económicas es que la justicia avance. Por ejemplo, cuando Cabandier reclamaba, le decía a la justicia y al gobierno provincial de Entre Ríos que dé los nombres de los dueños de las tierras, y nadie lo hacía, ¿no? Sí, pero los que frenan desde el 2013, los que frenan desde el 2013 esta ley no son los jueces. No, es un complejo, o sea, no podés decir que lo que frena desde el 2013 esta ley son los políticos, son los intereses económicos que tienen terminalidad en la política y terminalidad también en el poder judicial, digamos, y de hecho me parece que el problema de fondo acá es también repensar el modelo económico argentino, digamos, ¿no? La quema de pastizales en los humedales es resultado de descargar la cría de ganado en tierras marginales para el cultivo de soja y maíz, el monocultivo de soja y maíz. Entonces también es la expansión de la frontera agropecuaria. En el 97 había 175.000 cabezas de ganado en el Delta del Paraná. Ahora hay 1.700.000, si no me quedo corto. Nada, es un complejo bastante grande. Nosotros tenemos la voluntad, yo soy autor de uno de los proyectos de humedales, impulsor de ese debate en el Congreso, hemos organizado 4 audiencias públicas, hemos organizado infinidad de reuniones técnicas con la comunidad científica, con los ambientalistas y las ambientalistas y con los diputados y diputadas que presentaron proyectos de humedales para unificar un dictamen. Estamos tratando de unificar ese dictamen lo más rápido posible y avanzar en la sanción. Pero bueno, lo que es cierto es que no todo el mundo tiene esa conducta y muchas veces se complica reunir las voluntades que se necesitan para avanzar en el